Bueno, un cordial saludo para todos, bienvenidos a esta charla de magia. El día de hoy pues estamos a cargo del eje de talleres prácticos y experiencia hospitalaria y tenemos un gran invitado, pues el doctor Magic, lo voy a presentar y después entonces le daré la palabra. Eh, el doctor Magic o el doctor Jairo Ortega va a ser un médico especialista en cirugía general de la Universidad del Rosario, también es profesor de cirugía de la Universidad del Rosario, es el creador y el profesor de la Cátedra de Magia de la Universidad del Rosario, lleva más de 45 años en esta bonita línea de la magia. Entonces le voy a dar la palabra a él para que él nos hable un poquito y empezamos entonces con la charla. Gracias a todos por asistir. Buenas noches. Gracias, Jaime, por la presentación. Como ven, quiero darles el mensaje que ya todos conocemos de tapabocas, lavado de manos, aislamiento social. Ustedes más que nadie saben y sabemos cómo está la situación actualmente en nuestro país. Bueno, vamos a retirar esto y lo dejaré a un lado. Gracias por la asistencia y eh, vamos a hablar hoy de qué murió Harry Houdini. Estoy mirando algunos de los asistentes, quiero saludar a algunos, eh, primero a los invitados de afuera, como la maga Yona que se está conectando, ella está en, ahí está, la pueden ver en la pantalla, ella está desde Tunja, Boyacá, ella es maga, Yona es su nombre artístico, María Teresa Suárez, ella es pedagoga, es profesora de la Universidad Pedagógica en Tunja, y ha llevado toda su parte de pedagogía también muy relacionada con la enseñanza de la magia hacia los niños y tiene obras publicadas muy interesantes que pueden conseguir a nivel de pedagogía, educación y magia. Jonah, gracias por estar acompañándonos. El mago Hamelin, ahí donde dice la barra, eso de la barra son las mejores hamburguesas que hay en Colombia. Quedan en Pasadena, cerca de los Tres Elefantes de Pasadena. Busquen la barra hamburguesas, no se van a arrepentir. Bueno, saludar a todos los estudiantes, a todos mis compañeros y colegas cirujanos. Me encanta que los estudiantes estén en este medio. Es la única forma ahorita de que nos contactemos. Nos hacen mucha falta en el hospital, nos hace falta su presencia. Esperamos que esto pase y estamos con los brazos abiertos para esperarlos. Ojalá en septiembre, según lo que se ha planificado a través del decano y del rector. Entonces, vamos a ver si podemos volver a encontrarnos presencialmente, porque los estudiantes son vitales, nos hace mucha falta. Aquí pues estoy saludando a algunos de mis colegas también, la doctora Hidalgo, la doctora Rivera, que espero que vaya mejorando mucho ella y su familia. Eh, y también miremos acá, David Quiñones, que es otro mago también muy especial. Y tenemos, bueno, de resto nuestros estudiantes, nuestros internos, residentes y compañeros. Muy bien, para poner en contexto esto, vamos a iniciar con la parte técnica. Me está ayudando Jaime Lozano. Voy a pasar un video, de una vez les comento, ese video dura 8 minutos, pero me parece clave para que nos pongamos en contexto de Harry Houdini, porque aquí hay muchas generaciones nuevas que de pronto no conocen al personaje. En este video lo que quiero, especialmente enfocado a nuestra charla, porque Jaime decía, es una charla de magia. Acuérdese, Jaime, que esta es una charla que se llama Magia y Cirugía. ¿Ok? Entonces, vamos a rodar el... Bueno, Houdini con un dolor en la fosa ilíaca derecha, ya veremos por qué lo tenía, no pudo hacer la flexión para salir de la cámara o la celda de tortura de China, que él mismo ideó ese juego de grandes ilusiones, ese truco de grandes ilusiones. Vamos a ver qué sucedió. Voy a compartir la pantalla para que vean la presentación mía.
Bueno, felicito al grupo UR-Psych, el grupo de interés en cirugía general de la universidad. Es un grupo conformado y ideado y creado por los estudiantes y por eso estoy hoy acá y han empezado con pie derecho, no por esta charla, sino por las anteriores que han tenido y ya veremos por qué lo tenía. No pudo hacer la flexión para salir de la cámara o la celda de tortura de China, que él mismo ideó ese juego de grandes ilusiones, ese truco de grandes ilusiones. Vamos a ver qué sucedió. Voy a compartir la pantalla para que vean la presentación mía. Bueno, felicito al grupo UR-Psych, el grupo de interés en cirugía general de la universidad. Es un grupo conformado y ideado y creado por los estudiantes y por eso estoy hoy acá y han empezado con pie derecho, no por esta charla, sino por las anteriores que han tenido y las reuniones que han tenido. Sigan así, eso está interesantísimo el grupo. Estoy basado en dos artículos y un tercero que les mostraré más adelante para la charla es el del ATLS, son los cursos de ATLS, donde se hablará de trauma, y un artículo mío en la revista Nova et Vetera que se publicó en 2016 y precisamente se llama ¿De qué murió Harry Houdini? También basado en estos videos de mi colección, este video es una de las últimas películas que se ha hecho de Harry Houdini. La anterior que vimos es una película de 1956, cuyo actor principal es Tony Curtis, que fue un gran, excelente actor, muy reconocido, y su compañera de reparto, Joan Leigh. Esta última, el último gran mago, interpreta Houdini, Pierce, y es la protagonista Catherine Zeta-Jones. Revistas que tengo sobre Houdini, esto está en el gabinete del Dr. Magic, desde aquí estoy transmitiendo. Libros. Este libro, El arte de la magia, es editado por el mago Gustavo Lorgia. Y este libro va a ser muy importante en la vida de Harry Houdini. Confidencias de un prestidigitador, cuyo autor es Jean-Robert Eugène Houdin, un mago francés que más adelante miraremos. Dice una frase de Houdini, que la magia es la única ciencia que no es aceptada por los científicos, y es porque ellos no la pueden entender. Y no se dan cuenta los científicos que la magia es basada en la ciencia. Todo lo que se hace en magia, hacemos en magia, tiene principios de la física basados en la óptica, la mecánica, principios de la química, sus reacciones, diluciones. Hay también principios matemáticos. Hay un principio interesantísimo, importante, que es el de Gilbert. Y también en la psicología por la sugestión. Houdini realmente se llama Eric Weiss Stern. Nació el 24 de marzo de 1874 en Budapest, cuando esto era el imperio austrohúngaro. Su padre era Mayer Samuel Weiss y su madre Cecilia Stern. Su padre era un judío, eran rabinos, era rabino el padre, y su madre fue una gran influencia en Houdini. Fue la mujer que más adoró en la vida. Aquí en esta foto está además acompañado él de su esposa Beatriz Hart, que es también judía, Bess le llamaba. De 9 años marchan de Europa hacia Norteamérica, se instalan en Appleton, en Wisconsin, y allí el padre Houdini lo lleva a un espectáculo, un mago que se llama el Dr. Lin, y ahí quedó prendado Houdini de la magia. Harry Houdini, él se llamó, ya les voy a decir por qué Eric Weiss se convierte a Harry Houdini. Él además era
campeón de atletismo, de natación, y estuvo trabajando con un cerrajero donde aprendió muchos de los secretos de abrir los candados. Y aquí a la parte derecha de nuestras pantallas estamos viendo a Jean-Eugène Robert Houdin, francés. Ellen Blois tenía un teatro de magia y él se considera el padre de la magia moderna. Cambió la magia callejera, la llevó a los espectáculos de teatro y la hizo realmente adquirir características de arte. Eric Weiss consigue este libro, se encuentra este libro, Las Memorias de Robert Houdin, y resulta que se impacta tanto que él dice, yo quiero tener un nombre artístico y va a ser el de Harry Houdini. Houdini significa, con la I al final, el que se parece a Houdin o el que quiere ser como Houdin, y eso lo hizo en honor a él. Entonces empieza la carrera meteórica de Houdini. Era el rey de los escapes. Nada en la tierra podría colocar prisionero a Harry Houdini. Era un maestro para esto. También con las cartas, gran prestidigitador. Y sus escapes eran extraordinarios. Muchos dicen que lo que realmente impactaba a Houdini para sus espectáculos, lo que realmente lo movía en la vida era la muerte. Él siempre estaba desafiando la muerte. Estaba en la canasta o la cantina de la leche, se llenaba, él tenía que escapar. Y aquí nuestra cámara o celda de tortura china, que ustedes ya vieron en el video. Él hizo estos grandes espectáculos recorriendo muchos países del mundo y además consigue pues estar en el Hall de la Fama en Hollywood y hacía otras cosas. Él fue el primero que voló un aeroplano en Australia. Fue quien primero hizo eso. Tuvo una gran amistad con Sherlock Holmes, el autor tuvo una gran amistad con Sir Arthur Conan Doyle, quien es el autor de Sherlock Holmes, este famoso detective. Y Conan Doyle era una persona que creía mucho en los espíritus, en el espiritismo, en el más allá, y más adelante miraremos qué sucede con eso, y eso lo llevó a romper su amistad con Harry Houdini, porque Houdini no creía en los espíritus, ni en el espiritismo, ni en los mediums. Como buen mago que sabía cómo se hacían los juegos, cómo se hacían los trucos, sabía que esto era un engaño. Conan Doyle no pensaba lo mismo y por eso tuvieron divergencias. También una de las cosas interesantes de Houdini es que él le gustaba llevar obras de su magia a beneficio de hogares infantiles, a beneficio de las escuelas, de los niños, de los hospitales, algo que me gusta mucho hacer a mí también y en lo que yo he llamado magiaterapia, y es algo que también me gusta mucho y a otros magos, y casi a la mayoría de magos que son colegas y amigos, en general les gusta mucho ir a llevar la terapia de la risa a estas instituciones, como podemos ver aquí a Houdini en hospitales, en orfanatos, que había mucho en esa época. Houdini además tenía un estado físico extraordinario, ya les contaba que era atleta y fue ganador con medallas de atletismo, de natación. Ustedes lo ven arriba en la camisa de fuerza. Él siempre colocaba a las autoridades del sitio, la ciudad de Londres o el alcalde de Nueva York o el jefe de policía, a que fueran los que le colocaran los candados. Y en la foto de abajo, donde está encadenado frente al río Hudson, en temperaturas inferiores a cero, lo empujaban al Hudson encadenado y él siempre se liberaba. Y en la fotografía de la derecha, que el San Francisco Examiner, esa época, mira, el 1923, él se colgó de una grúa en una de las calles principales de San Francisco y miren la cantidad de gente que lo veía. Él estaba con la camisa de fuerza pero boca abajo y tenía que liberarse o si no la cuerda iba a romperse. Además fue un gran publicista, extraordinario publicista, y con esto
atraía a la gente a que viera sus espectáculos. Era tal su capacidad física que él tensionaba los rectos abdominales, tensionaba los músculos del abdomen, y eso era una barrera, una fibra completa, casi que un abdomen en tabla, podemos decir, y lo golpeaban y él resistía sin mayor problema estos golpes. Aquí está un boxeador de los años 20, ganador del peso pesado en boxeo, Jack Dempsey, haciendo una demostración con Houdini. Esa foto anterior van a tener que recordarla más adelante porque se relaciona con lo que pasó para que Houdini muriera. Houdini iba a presentar su espectáculo, estaba por Montreal, en Canadá, y un estudiante de la Universidad de McGill, Gordon Whitehead, llega con otro estudiante a saludarlo. Estaban hablando de la fuerza que él tenía, de su estado físico, pero Houdini en ese momento estaba desconcentrado, no sabía qué iba a pasar cuando este estudiante de un momento a otro le da el puñetazo en el abdomen. Lo cogió desprevenido. Él no había tensionado la pared muscular y el golpe fue con una gran contundencia. Él va luego a hacer su espectáculo y entra a la cámara de tortura en lo que nos recrea la película que vimos. Esto fue en el 22 de octubre de 1926. Y para el 24 de octubre, Houdini va a Detroit, en Michigan, a presentar su espectáculo 2 días después. Él ya venía con dolor abdominal, después de ese trauma cerrado, después de ese golpe en el abdomen, después de este trauma cerrado contundente, un trauma abdominal cerrado. Él venía con dolor, con molestia, había tenido síncopes, había tenido fiebre, e inician el número de la cámara o celda de tortura china. La esposa sabía que él estaba mal, no quería que lo presentara, es algo que también se recrea en la película, y resulta que ya ven todos ustedes el dramatismo de que él no puede hacer la flexión para poder empezar a liberarse las esposas por el dolor abdominal que tenía tan importante, y muere estando dentro de la celda de tortura china. Y es cuando rompen la celda de tortura. Pero resulta que no fue así como murió. Esta es la recreación que hacen en la película, que me parece épica, poética para la muerte de este gran mago. Debió haber muerto así, pero no fue ahí en la celda de tortura. Él hizo su espectáculo y aquí tenemos, digamos, aparte, son un resumen de la historia clínica en lo que he podido investigar. Tenemos, él en ese momento tenía 52 años y él consultó al Grace Hospital en Detroit el 24 de octubre por el dolor abdominal. Lo llevaron después del espectáculo, él pudo hacer el espectáculo en el teatro con gran molestia y lo llevan ya porque tuvo nuevamente síncope, estaba con mucho dolor y estaba con fiebre. Había tenido, ya saben, el trauma abdominal cerrado el 22 de octubre, 2 días antes de este espectáculo. Quien lo evalúa conceptúa que tenía un abdomen agudo quirúrgico y lo llevan a cirugía. Y muere Houdini después de la cirugía, 6, 7 días después. Él murió el 31 de octubre de 1926, día de Halloween, lo cual se relaciona mucho con la magia. Y todo pues se relaciona con el trauma que él tuvo por el puñetazo. Y lo que le encontraron fue lo siguiente, cuando lo operaron. Este es el certificado de función de Houdini, dado en el estado de Michigan. Y aquí podemos ver pues que nos hablan de su esposa, Beatrice Ranner, Bess,
Hablan aquí de su madre, Cecilia Stern, de su padre, y nos cuentan la causa de muerte, una peritonitis difusa. Incluso ahí muestran, ustedes pueden ver, aislaron estreptococo, posiblemente estreptococo fecalis, ¿cierto? Fue aislado. ¿Y secundario a qué? Secundario a una ruptura del apéndice. Eso fue lo que el cirujano que lo operó le encontró. Les pregunto, él muere en un shock séptico. ¿Saben o se acuerdan cuándo empezaron a utilizarse los antibióticos en medicina? Aquí estamos en 1926. Pues resulta que Alexander Fleming descubrió el penicillium, el hongo productor de la penicilina, en 1928, 2 años después de que muriera Houdini. O sea, en esta época todavía no se usaban antibióticos. Y las sulfas se desarrollaron en los años 30, que fueron los otros antibióticos que prácticamente le siguieron a la penicilina. Y sin embargo, la penicilina duró casi 10 o 20 años en estudiarse, en establecerse, en producirse, y ya hacia los años 40 es cuando empieza la penicilina a entrar en auge. Entonces Houdini muere por una ruptura del apéndice, que fue lo que se encontró, y debido a eso una peritonitis generalizada, posiblemente una peritonitis fecal. Magia y cirugía. Hablemos algo del tramo abdominal cerrado. Tenemos aquí los cuadrantes para los estudiantes que nos están acompañando, que los podemos dividir en 4 o en 9 cuadrantes, ver que se proyectan ahí algunos órganos, el apéndice hacia la fosa ilíaca derecha, y sabemos que el trauma cerrado tiene una incidencia importante, en 80-90%, los accidentes de tránsito son la mayoría de las causas de los traumas abdominales cerrados, especialmente el borde inferior del volante o las puertas o el cizallamiento del cinturón de seguridad es clave, y los órganos más comprometidos son el vaso, el hígado sigue en incidencia y luego el intestino delgado. Aquí en este podemos colocar el caso de Houdini. Acuérdense, hablando de trauma abdominal cerrado, esto, como estamos con estudiantes, siempre vamos, como nos dice la TLS, a hacer el abordaje A, B, C, D, E. Una vez eso controlado la vía aérea, la parte circulatoria, la ventilación, vamos a pedir laboratorios. Esto aquí lo tocamos un poquito, estos laboratorios, y además de eso, otros estudios imagenológicos, ¿cierto? Como la radiografía de abdomen simple, el ultrasonido FAST, que lo tenemos a disposición, el TAC y otros estudios con contraste, y un examen donde dice LPD es el lavado peritoneal diagnóstico, que nos va a servir en un sitio que no tengamos FAST, por ejemplo, o no tengamos TAC. Ese lavado peritoneal diagnóstico nos podría servir en un rural o algo así, en un sitio donde no contemos con los recursos de los imagenológicos diferentes. Contraindicaciones para pedir estos estudios en un paciente que tiene trauma abdominal cerrado, que tenga indicación de laparotomía, como la tenía Houdini en ese momento. Bueno, entonces, dentro de la investigación que he hecho, el artículo más reciente que encontré al respecto es del año 2017. Apendicitis aguda posterior a un trauma abdominal cerrado. ¿Casualidad o causalidad? Y esto está publicado en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Uno de los autores está aquí, el doctor Juan Pablo Villate. Él es cirujano de la Fox y en este momento trabaja con nosotros en Medellín como cirujano de tórax, porque es cirujano de tórax. Y este artículo es bien interesante porque además nos lleva a... Ahí referencian este artículo de Fowler, que es de 1938, casi unos 12 años después de la muerte de Houdini. Este artículo documenta 48 casos de todos estos 13.000
y pico de casos de apendicitis, son 48 con historia de trauma, 0,3% de todos, y él determina ahí desde ese momento 3 cosas interesantes, que para que podamos hablar o diagnosticar una apendicitis postraumática, 1, no debe haber presencia de dolor previo al trauma. No puede el paciente referirnos a esa historia antes del trauma. El trauma debe ser contuso, violento y directo en el abdomen, trauma abdominal cerrado. Y tercero, los efectos del trauma van a llevar posterior al trauma a síntomas propios de la apendicitis. Ahí con eso haría uno el diagnóstico. Hacen un algoritmo basado en Etencel, donde dicen, oiga, ¿por qué el trauma abdominal contundente va a llevar a una apendicitis? Hablan de los vectores de fuerza del impacto. Dicen que van a afectar la vasculatura directamente, produciendo edema, obstrucción, hiperplasia linfoide, y de aquí en adelante es todo lo que sabemos ya de la fase de la apendicitis. Obstrucción apendicular, la producción de moco, crecimiento bacteriano, aumento de la presión intraabdominal, se extiende el apéndice. La estasis linfática es cuando empieza a dar el dolor visceral, como posiblemente lo tenía Houdini. La hipertensión venosa va a llevar a una isquemia apendicular, úlcera de la mucosa y perforación. Esa es la teoría de por qué el trauma cerrado de abdomen puede llevar a una apendicitis. Perforación como la tuvo Houdini. Hay cosas interesantes también sobre Houdini, su vida secreta. Hay quienes dicen que él fue espía del gobierno norteamericano, del alemán y de los británicos también. Por eso refieren que puede ser una de las causas de muerte de Houdini. Más adelante vamos a saber por qué, si fue que mandaron a esa persona a que le hiciera daño, o hay otras teorías también conspirativas al respecto. Este libro de Salman salió hace unos 3 años. La tumba de Houdini en un cementerio judío de Nueva York. Es una tumba grandiosa, como todo lo que le gustaba a él. Ahí también está enterrada su esposa y su madre. Sigue la mitología de Houdini después de la muerte. Resulta que Houdini le dice a Bess, hablaron ellos, Houdini le dijo, mire, esto del espiritismo yo no lo creo, yo he comprobado que es falso, he detectado que hay trucos, usan muchos de los trucos que los magos usamos para engañar a la gente, para timar a la gente, para robar a la gente. Y yo nunca he podido hacer un contacto con algún espíritu. Él toda la vida después de que murió su madre, quiso contactarse con ella y pagaba en dólares a quien lo contactara, pero nunca pudo lograr ese contacto con su madre desde el más allá. Entonces le dijo a Bess, a su esposa, le dijo, mire, yo le voy a dar 10 palabras claves. Eran palabras que estaban contenidas dentro de una carta que le había enviado Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Y estas 10 palabras yo se las voy a decir, Bess, y usted se va a dar cuenta que sí soy yo. Solo ella y él conocían ese código. Bess duró muchos años reuniéndose desde que él murió, desde el 26 hasta el año 36, duró 10 años, y cada 31 de octubre, fecha de Halloween, se reunían en un hotel en Los Ángeles con magos, amigos de Houdini, magos, amigos de la familia, con médiums, con espiritistas, para invocar a Harry Houdini. Nunca, nunca, a pesar de que Bess ofreció $10,000 de recompensa en ese momento a quien se contactara con Harry Houdini en el más allá. Pero nunca, nunca hubo el contacto, nunca nadie dijo las 10 palabras claves, y ya después de 10 años, Bess desistió de volver a contactarse con su esposo, su ex esposo Harry Houdini, y dijo una frase muy interesante, muy femenina, dijo, ninguna mujer puede esperar más de 10 años a un hombre. No lo volveré a invocar. Muchas gracias, muy amables.
Gracias a usted, doctor Ortega, nuevamente en nombre de todo el grupo de cirugía. Para todo el público en general, pues estas charlas van a estar dadas más o menos una vez al mes con el doctor Ortega, pues cada vez va a haber una temática diferente. La idea es pues que estén pendientes entonces de nuestras redes sociales pues, para ver cuáles son las nuevas fechas de las siguientes redes. También vamos a tener un espacio con el doctor Ortega de historia de la cirugía. De hecho, el siguiente espacio es el 30, si no estoy mal. Eh, y bueno, nada, agradecerles a todos y si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla ahorita levantando la mano o lo que sea. Mientras van haciendo las preguntas, quiero aprovechar para saludar al doctor Omar Espitia, cirujano nuestro también que se ubicó. El mago Fasti, el mago Hernán Laverde, que también nos Te quiero está... hacer una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo te va? No sé, que llegué tarde y no sé si tú hablarías sobre la fotografía que dejó. Hola, buenas noches, ¿no? Primero que todo. Buenas noches. Eh, no sé si hablarías sobre la fotografía que apareció en el museo, el Metropolitan Museo de Nueva York, donde aparece Houdini en medio de su familia, el, el fantasma de Houdini. ¿Tú hablaste No, sobre eso? no hablé sobre eso. La verdad te cuento que no tengo ese dato, pero definitivamente ves quién era la que sabía el código, a ver si realmente era invocado o no, que Sí. conocía las 10 palabras. Él hizo la promesa. Él le hizo la promesa a su mujer que si podría comunicarse desde el más allá, él se manifestaría. Eso decía el conde Maximiliano. Ustedes no lo conocieron, a Maslon, ustedes son muy jóvenes, pero él nos contaba eso, que en el museo, en el Metropolitan de Nueva York, estaba la fotografía del fantasma de Houdini en medio de su familia. Realmente yo lo estuve buscando y nunca lo encontré, pero él afirmaba que eso estaba allá. Estaba hablando de los años 60. Sería bueno Okay, investigar sí, no. sobre eso, ¿no? Sí, tampoco tengo ese dato, voy a buscarlo porque se puede anexar a la charla. Claro, Hernán, muchas gracias. Saludo aquí también a los alumnos de magia de la cátedra de magia que han pasado por la cátedra, por ejemplo, Juan Carlos Vallejo, que ya es médico hecho y derecho, de los que veo acá. Muy bien. Está otro amigo que nos está viendo desde Valledupar, que es Ever Jiménez. Ever Jiménez, un saludo para él. Ever es compositor de música vallenata con unos temas muy exitosos que seguramente ustedes han escuchado y han bailado. El doctor Rodrigo Cobo, cirujano, fue compañero en Barrios Unidos. Doctor Cobo, claro que sí, qué bueno que nos está acompañando. Y hay muchas personas que pues no alcanzo a saludar, pero para todos este es un espacio que es de compartir, que es de amistad, de poder encontrarnos al menos por este medio, ya que es tan difícil debido a la pandemia que nos ubiquemos por otra parte. Hay muchas María Paulas. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, ya determinarán ustedes. Jonah María te pregunta o dice, ¿ampliarías un poco cómo la magia es usada como terapia? Perfecto, Magallona, gracias por la pregunta. Sí, la magiaterapia es rehabilitar al paciente en su aspecto emocional y en su aspecto físico y en su aspecto cognitivo a través de magia o de juegos de magia. Es llevar la terapia de la risa al paciente que tenga alguna afección emocional, es hacer juegos, por ejemplo, con cuerdas o con bolas para el paciente que tenga alguna discapacidad o alguna lesión en un momento dado en la mano, o es llevar también cómo formar historias a través de juegos de magia o hacer ciertas secuencias como los cubiletes y las bolas en pacientes con trastornos cognitivos, déficit de atención
hiperactividad, porque la magia requiere concentración, requiere estudio, y es un juego y es una afición que va a ayudar a eso. Podría ser como hacer la magiaterapia, la musicoterapia, perdón. Entonces, digamos, Jonah, eso es como la parte básica, ¿no? Rehabilitar a través de la magia, pero no ofreciendo, digamos, los aditamentos o dispositivos que la fisioterapeuta, que la terapeuta ocupacional o el psicólogo usa normalmente, sino que a través del juego de magia puedo yo hacer una rehabilitación. Entonces, este no es un paciente que va al consultorio de la terapeuta a rehabilitarse con una bolita, sino que va a salir con un agregado, un valor agregado, porque además va a saber hacer magia con esa bolita. Entonces eso le puede elevar su autoestima, puede llegar a su casa a hacer magia con ese dispositivo, con ese aparato, con esa bolita o con unas cuerdas o con unas monedas, y que lo ha aprendido en su sesión de terapia. Hay un artículo que yo tengo también en la revista de la universidad que se llama Magiaterapia, propuesta terapéutica con ilusión real, que te lo hace llegar Jonah. También ustedes lo pueden ver. Nova et Vetera, Magiaterapia, ahí lo encuentran, Magiterapia. Y también trabajé esto ahorita en la especialización que terminé de docencia universitaria en la Universidad del Bosque, pero ligado a la humanización médica. Entonces, mi proyecto de tesis se llamó Humanización Médica a través de la magiaterapia. Entonces, es algo que, por ejemplo, los alumnos que han estado en la cátedra de magia han aprendido cómo llevar alegría, básicamente es eso. Llevémosle alegría, llevemos terapia de la risa a través de la magia a nuestros pacientes, a nuestros colegas, a las personas que trabajan con nosotros en el hospital. Saludo también al doctor Jailmar Contreras. Jailmar fue también cirujano nuestro en Medellín. Bueno, muy bien. Pregunta Jail Marnt. Doctor Ortega, usted es especialista en cirugía general y mago. ¿Ha utilizado la magioterapia como opción de preparación perioperatoria prequirúrgica? Por supuesto, en cirugías abdominales mayores. Sí, cuando hacemos magia en el hospital, tiene uno que escoger bien el paciente, ¿no? Es una muy buena pregunta porque en el preoperatorio puede ayudar a que se refuerce psicológicamente, primero que todo, la relación médico-paciente. Y eso es para lo que más la uso, para reforzar más la relación médico-paciente. Entonces, he tenido casos en los cuales, obviamente, por los rumores, por el conocimiento, el paciente sabe o se entera que yo soy mago, pero yo nunca entro a decirle, oiga, yo soy mago. Y entré 2 o 3 veces con este paciente que le comento, y él me miraba y la mamá me miraba, y yo no sabía qué era lo que pasaba. Y ya la 4ª vez que voy yo a hacerle la revista, la mamá me dice, mire, es que él quiere que usted le haga magia. Y fue una relación muy bonita con este paciente. Se operó de una obstrucción intestinal que tenía repetición, había tenido muchas cirugías previas, y el resultado es bueno, es bonito. Tengo fotografías de ese momento. Y lo que hago en el proyecto de tesis que les nombro es precisamente querer sistematizar y querer hacer, por ejemplo, unas encuestas de satisfacción del paciente, de su familia, previas a la cirugía, posterior a la cirugía, y ver cómo se puede incrementar la humanización nuestra, porque sabemos todas las dificultades que hay en los sistemas de salud especialmente. Yo creo que no tanto en el corazón del médico, pero sí más en el sistema de salud, que en un momento puede llegar a ser una mala experiencia para un paciente. Pero sí es por ahí, doctor Jaimar, donde se refuerza la parte psicológica del paciente y en especial la relación médico-paciente y médico-familia. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta que sale en el chat dice, doctor Ortega, viendo que la magioterapia es efectiva en todo el ámbito terapéutico, ¿por qué no se adopta como terapia a nivel masivo? Sí, en el artículo que yo escribí ya hace 3 años en la revista Nova et Vetera sobre magiaterapia como una propuesta terapéutica con ilusión real,
una de las conclusiones finales es crear un kit de magioterapia y que ese kit llegue hasta el último rincón, hasta el último centro de salud en el país, en el Amazonas, en La Guajira, en Chocó, que llegue eso. Estoy abierto a que trabajemos en eso. Les cuento la verdad. Yo hablé con la decana de terapia ocupacional. He hablado con estudiantes de terapia. Con quien más he podido tener algún avance en esto ha sido con una fonoaudióloga, Carmen Rojas. Ella está interesada en esto. Lo he propuesto como un trabajo de tesis para ellas también, pero en verdad no veo como el entusiasmo de llegar a planificar esto, ¿no? Sin embargo, con mis publicaciones y con lo último que hice ahorita, este último año para la tesis mía en el bosque, pues esto ya se ha cimentado más y se ha fomentado más. Dentro de eso aquí está la maga Yona, que les conté que es educadora, que aplica la magia en educación y tiene unas obras excelentes sobre esto, en las cuales revisé para esto de la tesis. Es un campo abierto. Podemos trabajar efectivamente todos. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Pues creo que ya no hay más preguntas pues, del público en general. Nuevamente agradecerle en nombre de todo el grupo de cirugía general y bueno, invitar a los demás a las siguientes charlas, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Jaime. Gracias al Grupo de Interés en Cirugía de la Universidad Rosario y a todos los invitados que pudimos contactarnos hoy, al menos por este medio. Qué bueno los que pusieron cámara, poder volver a verlos, que no nos hemos visto hace rato, y a muchos escucharlos. Y mil gracias, mil gracias. A usted, Y doctor. vengan aquí, están invitados al gabinete del doctor Magic. Estoy aquí. Claro que sí, doctor. Todos cordialmente invitados. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente charla del grupo de cirugía. Gracias.